Ahí está. Ya, bien. Voy a respirar ya. Ya. Entonces, yo les hablaba que el neumático originalmente era un depósito de aire confinado y flexible, ¿ya? Que es como nosotros tenemos los neumáticos de nuestros vehículos, ¿ya? Pero cuando hablamos de la gran minería, se descubrió hace unos años atrás que el neumático, tanto en mina subterránea como en mina de rajo, se inflan con nitrógeno. Eh, Tiene ventajas y desventajas. Obviamente las desventajas es que tengo que tener el nitrógeno, ¿ya? Pero la ventaja es muy importante y relevante porque, eh, Nicolás, la pregunta es para ti. Cuando tú tienes un metal y ese metal tú lo colocas en el agua, ¿qué pasa con en el tiempo? ¿Se oxida? Se oxida, ¿ya? Daniel, después de que el metal se oxida, ¿qué se le produce a causa de esa oxidación? No sé, debilitamiento, se degrada, Eh, sí, se degrada y eso tiene un nombre en los metales. corrosión. Corrosión, ¿ya? Entonces, esa es como la etapa. Se oxida, después se corroe, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo uso un gas inerte? No tengo la posibilidad de oxidar. Entonces, eh, aguanta ciertas temperaturas mejores, ¿ya? Y no tengo la posibilidad de oxidar, lo que hace que el sistema funcione mejor, ¿ya? Hay menor consumo de combustible y un montón de características que se las voy a mencionar más adelante. Ahí volvió Don Alexis. ¿Ya? Entonces, el neumático no solamente eh, tiene la función de soportar el vehículo y la carga, ¿ya? Sino que también participa en la dirección, ¿ya? Eh, Obviamente en la suspensión, etcétera, ¿ya? Y hay dos tipos de neumáticos. Un tipo de neumático son para los equipos de carga y otro para los equipos de transporte. En la zona de carga, Paulina, ya eh, un cargador frontal que usa neumático, ya, ¿qué características tiene la zona de carga? La zona de cargueo tiene mucho bolón, Ya, ¿no? y Roca. roca viva, ¿cierto? Sí, esa Co- roca por efecto, por ejemplo, del agua, del regadío con el camión de aljibe, ya, genera lubricación en la roca que es como un efecto cuchillo para un neumático. es efectivamente. Entonces, hay mucho corte que se produce en esa zona, ¿ya? Exacto, en la pata de rodado o en la lateral. Entonces, efectivamente, cuando tenemos ese efecto del corte en esa zona, ya necesitamos un tipo de neumático que proteja del corte, ¿ya? Entonces, los neumáticos que están hechos para cargadores frontales, ya están hechos para proteger del corte, son más gruesos, ¿ya? En cambio, los neumáticos que están hechos para camiones, están hechos para recorrer altas distancias, son más bajos, ¿ya? Y el efecto de la temperatura y la presión, ¿ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Ya, esta es la constitución del neumático. La banda de rodadura en la parte superior, los talones en la parte de abajo y los flancos en la parte lateral, ¿ya? Entonces, acá viene la definición de cada una de ellas y nos vamos a detener en esto, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que es un neumático diagonal? Un neumático diagonal es un neumático convencional, ¿ya? Y un neumático convencional generalmente está hecho en una sola pieza. ¿Qué es lo que es una sola pieza? Significa que tanto los flancos en la parte lateral como la banda de rodadura son iguales. Ya tienen unas pequeñas diferencias, pero están hechos de una misma contextura. ¿Ya? Entonces, el neumático diagonal se llama el neumático convencional. ¿Ya? Luego, ¿y qué característica tiene el diagonal? Importante que
si se infla más o se infla menos, si tiene más carga o menos carga, eso se demuestra en la huella. A veces tenemos huellas que no son parejas, ¿ya? Sino que a veces ancha y angosta, ancha y angosta, ¿ya? Y eso está tanto en la carga como en la descarga, ¿ya? En el inflado o no inflado, y además de eso, como está hecho en un solo todo, ¿ya? Ese solo todo hace que se produzcan torques mayores en la zona de curvatura, lo que hace que esto se salga, ¿ya? Entonces, cuando uno compra un neumático convencional, que es mucho más barato que un radial, ya tiene esa serie de pifias, ¿ya? En minería, gran minería también existen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el neumático radial? El neumático radial es el mismo anterior, pero la diferencia es que es un conjunto de piezas que forman un todo. El otro es el todo que se forma en una sola pieza. Este es un conjunto que se agregaron, por ejemplo, la banda de rodadura cumple su función independiente de la parte lateral. Los talones cumplen la función independiente de la banda de rodadura y de los laterales, ¿ya? Y la banda de rodadura tiene diferente fortificación, llamémoslo así, que los flancos, ya que la parte lateral, ¿ya? Entonces, el desgaste obviamente mayor se produce en la banda de rodadura, ¿ya? ¿Se entendió esa pequeña diferencia, no? Daniel, Nicolás, Sí, ya. sí. Entonces, y miren esta otra historia. El neumático radial cuando deja la huella pareja, ¿ya? Cuando el cambio del convencional tenía ancho angosto, ancho angosto. Y el radial, a la vez como estos trabajan independientes de la zona de abajo, ¿ya? Si está más inflado o menos inflado, la zona de abajo siempre va a estar golpeando al fondo, ¿ya? Entonces yo voy a ver el abombamiento en la parte lateral cuando se produce un mayor peso o un menor inflado, ¿ya? Y además de eso, como cada uno trabaja por sí solo en esta zona, ¿ya? Significa que en la zona de curvas, cuando está doblando, no se produce gran torque, se asimilan por partes, entonces no se tiende a desmontar el neumático. ¿Ya? Esas son muchas de las ventajas que tiene. Entonces, acá está escrita las ventajas y desventajas. Obviamente el precio del radial es mucho mayor, ¿ya? Eh, Acá hay un ejemplo del caso del convencional. Alexis entra y sale. Ya. Debe tener problemas ahí con conexión. Sí, le pegué le, le pegué el reseteo del computador. Ya. Entonces, mira, anterior teníamos el convencional. Miren la huella. Acá tengo una huella que es curva. Acá está sin carga, acá está con carga. Y con carga, fíjese, la huella acá es recta al centro y acá tengo una huella curva, ¿ya? Pero vamos a ver el radial, y el radial siempre es recto, independiente de la carga o no la carga que tenga, siempre la huella va a ser recta. Y además va a ser pareja, ¿ya? Entonces, ¿qué? Acá voy yo. Esta es la tarea que le estoy dejando para la semana que viene, o sea, no para la semana, para la próxima clase, ¿ya? El video de los 2 minutos. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que hacer un video del auto suyo o de algún conocido, ¿ya? Del neumático, en que se muestre el marcaje. Este es el marcaje, ¿ya? Y este Ya. marcaje, por ejemplo, en este caso dice 750. 750 corresponde al ancho de la banda de rodadura, que está medido en milímetros. ¿Se acuerdan que el eje puede ser pulgada o milímetro? ¿Ya? Sí. Luego viene esta parte de acá, que es el 65, ¿ya? Y corresponde a la relación de aspecto, o a la relación de altura, que esta es la altura, medida desde este punto a este punto, versus el ancho en la banda de rodadura, ¿ya? En este caso 0,65, ¿ya? Luego aparece una estructura radial, y 25 que corresponde al diámetro medido en pulgadas de la llanta,
¿ya? O la distancia entre talones. Es un talón, es otro talón. La distancia entre talones o la llanta, ya son los 25, ¿ya? Esto acá en nombre neumático y esto, lo que viene es súper relevante. Eso 190B, ¿ya? El tabless significa que no tiene cámara, ¿ya? 190 corresponde al índice de carga, ¿ya? Entonces, sus neumáticos en su auto ya va a tener un numerito. Ustedes lo van a buscar en una tabla, ¿ya? Y va a tener una letra, ¿ya? Y ese es el índice de velocidad. Por ejemplo, este código B, me parece que son 50 kilómetros por hora. Significa que este neumático sobre 50 kilómetros por hora no, o sea, va a funcionar, pero se va a deteriorar, ¿ya? Esa es la máxima velocidad a la cual fue diseñado el neumático. Entonces, le va a servir como chequeo para su auto, ¿ya? Y hay otro dato, ¿ya? Que aparece en algún lado del neumático, que no está aquí en esta presentación, ¿ya? Que es lo que yo le mencioné, no me acuerdo a quién en la mañana, en que salía el mes y el año de construcción del vehículo, o sea, del neumático. No, Alexi entra y sale. Entonces, sale la semana y el año, la semana y el año. Por ejemplo, estaríamos en la semana 44, ya del año 22. Si un neumático estuviera, a ver, como en estos meses por ahí, ¿ya? Entonces, esa es la tarea y va a ser la primera nota, son 2 notas, ¿ya? Entonces, es sencilla, un video que ustedes lo van a narrar, van a poner un video con el celular, ¿ya? Y después lo van a editar y lo van a narrar, ¿ya? ¿Tenemos que hacer como esta misma explicación? Sí, exactamente, donde ustedes va a salir un cierto numerito de su cierto vehículo, ¿ya? En el neumático, donde ustedes van a explicar, esto corresponde de aquí a acá, corresponde perdón, de aquí a acá atrás, al ancho, esto es el alto, esta es la relación de Peltés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo lo que aparece en el marcaje. ¿Ya? Entonces, los dos numeritos finales, ese que está acá y ese que está acá, corresponde al índice de carga y el código de velocidad. ¿Ya? El índice de carga es la máxima carga a la cual puede ser puesto el neumático. ¿Ya? Entonces, si tú después multiplicas, el índice de carga de mi eran 300 kilos, 300 por 4 son 1200 kilos, y, y el chasis del neumático pesa 1000. O sea, le puedo echar 200 nomás. ¿Ya? Uno puede calcular y puede determinar también si su vehículo o sea, su neumático está bien escogido, ¿ya? Entonces acá está un ejemplo, era 189, 190 debe ser como el que viene, ¿ya? Equivale a 10.300 kilos. Si eran 4 neumáticos, estamos hablando de 40.000 kilos, 4 toneladas. 40. Y el código de velocidad era la letra B, decía 50 kilómetros por hora. El caso de ustedes va a salir un poquito más grande. Yo no creo que los autos que tienen ustedes van a andar a los 180, una cosa así. ¿Ya? Ya. Y acá hay un ejemplo de marcaje. Ya tenemos 23.5 R25. Daniel, ¿qué significa? 23.5 R25. 23.5 sería las pulgadas. Ya, te lo voy a soplar. 23 sería Ah, no, 23 los el, centímetros. no, O sea, no, milímetros. ¿No? Ya me mira, confundí. 23 milímetros son 2 centímetros. No creo que un neumático sea de 2 centímetros. Ya, Esto es muy grande. ya están 23 pulgadas. Ya, pulgadas. son 23 pulgadas de ancho de banda de rodadura. Ya, el punto 5 o el slash 5 me está indicando siempre una separación. No es que sea 23,5, sino que es 23 punto
y ahí viene el 5, ¿ya? El 5 es 0,50, y 0,50 es la mitad, significa que el alto vale 46 y el ancho vale 23, ¿ya? Luego es radial, y después viene 25, que corresponde a las 25 pulgadas del diámetro de la banda no, el diámetro de entre talones o el diámetro de la llanta. ¿Ya? Paulina, el que aparece acá abajo. 445/95R25. Ya, el 445 sería que mide 445 Milímetros. milímetros de la anchura El ancho de la banda de rodado. de la banda de rodado, ¿cierto? Sí, Ya, y el 95 es el alto. claro, el 95 corresponde que el 95% de los 445 me da el Ah, alto. ya. Así hacerlo más fácil. Ah, ya. Es el alto del neumático. Relación de Peltez, acuérdate, relación de Peltez. El 95 es 95%, ya es relación de Peltez. ¿Me esperan un minuto, muchachos? Que Sí. vengo al tiro. ¿Aló? 45 Señora, ya, por- Disculpen, me tocaron la puerta y tuve que abrir. No se preocupe. Eh, ya, Paulina, estábamos en los 95. Después viene R25. ¿Qué significa? Después viene el R25, que era el número de hombro, de talones. R corresponde a radial. Ah, sí, que era ¿Ya? radial. Y los 25, El número de talones ya. o diámetro. Sí, eso sí. El diámetro de la llanta o la distancia entre talones. Ah, ya. ¿Ya? Diámetro de la llanta, distancia entre talones. Claro. Entonces, después aparece TL, tabless, ya, y aparecen dos numeritos, 177E. El 177 me está indicando la capacidad de carga, ya, y la E, la velocidad, a la cual puede ser designado ese neumático, ¿ya? Ya, y la E la busco en la tablita. Y la E se busca en la tabla, déjame, voy a mirar arriba. La E serían 70 kilómetros, Ya, 70 kilómetros. kilómetros por hora. Ya, ¿no puede compartir esa tabla, por favor? Les paso la presentación. Ah, sí, pues. Mejor. Ya, en todo caso, la pueden buscar, ¿ya? En Google aparece la tabla, se llama código de velocidad.
código de velocidad de neumático, ¿ya? Ya, Pero les dejo la presentación. Sí, ahí está. ya. ¿Ya? Ah, ojo que acá no van a aparecer las de neumático, las de ustedes, pues. Van a tener que buscarla igual, pero sí aparecen, ¿ya? Ya, sigamos avanzando. Entonces, en forma general, ya un neumático siempre debe tener en las en el perfil que aparece, debe significar, independiente del neumático que sea, la marca que sea, las dimensiones tienen que aparecer sí o sí. ¿Ya? Luego tenemos el índice de carga, ya la profundidad del dibujo y algunas otras características, tal como le decía yo, la fecha de elaboración del neumático. ¿Ya? Acá se puede ver mejor. ¿Ya? Tenemos el S, que corresponde al ancho del neumático, y el H, que es la altura. El D es el diámetro o la distancia entre talones. ¿Ya? Entonces al final, ¿qué es lo que tengo? El diámetro del neumático va desde este punto hasta este punto que está acá. O sea, 2 veces el H más D me da el diámetro del neumático. ¿Ya? Entonces, hay otro concepto que se llama el gemelado. Nicolás, ¿se te ocurre qué es lo que significa el gemelado? No, no sé lo que es, profe. Ya, cuando tienes dos cosas gemelas, significa que cuando tú tienes un equipo minero, ya en ese equipo minero, idealmente tienes que tener el mismo tipo de neumático para todos sus 4 o sus 6 posiciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy factible, ocurre, ¿ya? Que no tiene neumático y le coloca un neumático de un cargador a un camión, ¿ya? Porque tienes que echarlo a andar nomás. Y como son del mismo diámetro, entonces funciona nomás. Pero hay otras características que son diferentes, ¿ya? Entonces, el gemelado ese es un concepto importante, ¿ya? Que debo tener siempre lo mismo. Y además de eso, cuando ustedes van a cambiar neumáticos, generalmente le hacen la alineación y después o sea, y los rotan, ¿ya? Cuando después de la alineación se rotan los neumáticos, ¿ya? En las mantenciones. Entonces, acá están los tipos de perfiles, ¿ya? Y el perfil se refiere a eso, la relación de el H, el S y el H partido por S. Entonces, otra característica de los neumáticos son los tipos de goma. Ya hay unas gomas que son idealmente para los cortes, que son más gruesas, ya que para los cargadores frontales. Ya otras eh, que no son tan altas, no son gruesas de altas, sino que son dedicadas para los camiones. Ya entonces hay un concepto, Daniel, que se llama Earth Mover en inglés. Y ese significa neumático de qué tipo. Mm, ¿Cómo? Hermoder. Earth No la Mover. sé. Air mover, en otras palabras, es camión, ¿ya? Entonces, cuando aparece una letra E, ya, que corresponde a air mover, es neumático tipo camión, ¿ya? Y la pregunta fácil, Nicolás, cuando aparece un camión, un neumático tipo L, loader, Del cargador. cargador, está claro, ¿ya? Entonces, si fijan acá, tenemos diferentes alturas de neumáticos, o sea, la altura de la gomita o los que aparecen. Entonces, mientras más alto, ya esto está para resistir más cortes, ¿ya? En otras palabras, se llama profundidad de la escultura, ¿ya? Técnicamente, ¿ya? Bueno, acá está el inflado de los neumáticos. Yo le había mencionado que se inflaban con nitrógeno, ¿ya? Y acá tienen eh, algunas de las características que son más relevantes, ¿ya? Aquí hablamos de la corrosión,
¿Ya? Y vamos a llegar a esto. ¿Ya? Entonces, diferentes fabricantes de neumáticos generalmente establecen de acuerdo a, ¿cómo se llama? A un lenguaje internacional, que es el que yo les expliqué, ¿ya? Las características de estos neumáticos, ¿ya? Entonces aparecen estas tres letras que yo mencioné: loader, air mover, grader y compactor, ¿ya? Entonces, la L de maquinaria de trabajo y en este caso, maquinaria de transporte, ¿ya? Y van con códigos del 1 al 7, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál es la historia? Si yo quiero velocidad, más velocidad, menos protección. Si yo quiero menos velocidad, más protección. O sea, la velocidad con la protección están en sentido contrario. Ya, yo con un cargador frontal no voy a andar no sé, a los 40 kilómetros por hora, voy a andar a 10, a 12 o menos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Más velocidad, menos protección. Menos velocidad, más protección. ¿Ya? Entonces, a más protección, estos son los tipos de neumáticos que estoy usando. Y a más velocidad y menos protección, yo estoy por esta zona. ¿Ya? Entonces, ahí están las explicaciones de cada uno de ellos. ¿Ya? Y aquí hay 14 elementos que hacen que el neumático dure más o dure menos. ¿Ya? Y dicen, hoy 14 elementos. Bueno, al final, cuando uno está trabajando en el sistema, se va dando cuenta que uno va llevando al otro, ¿ya? Y hay eh, equipos especializados y gente que establece que cómo se puede cuidar un neumático y hacer que el neumático dure lo que dice el fabricante que debería durar, o sea, la vida útil, ¿ya? La vida útil uno la mide en horas, ¿ya? O sea, 8.000 horas, 7.000 horas, 5.000 horas, ya. Eso es lo que debería establecerse. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes? Los fabricantes dicen, ya, este neumático se lo vendo, ya, y yo le aseguro que este neumático va a durar 5.000 horas. Fantástico, dices tú, lo compro, ya, y cumple con las características del camión, etcétera, ya. ¿Qué ocurre? Y el fabricante dice, sí, pero, ahí viene el pero, usted debe cumplir con una condición. ¿Y cuál es esa condición? Se llama la condición del TKPH. Ahí para que lo tengan presente. ¿Qué es lo que significa el TKPH? Tonelada kilómetro por hora. ¿Ya? Entonces, este neumático tiene asociado un TKPH de 1000. Si usted lo usa y se pasa el TKPH, se perdió la garantía. Lo siento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa esa garantía? Significa que tú elevas el número sobre el que te da el fabricante y el neumático se puede romper o quebrar o destruir por desprendimiento de capas. ¿Ya? Y generalmente, no sé si ustedes han andado en carretera, pero en carretera está lleno. Cuando los camiones se les rompen los neumáticos, quedan en la orilla, ¿ya? Es porque simplemente rompieron las capas, significa que rompieron el TKPH. A ver, tengo en sala de espera a Alexis. Paulina, parece que entraste de nuevo. Ya. ¿Se entendió lo que era el TKPH, Nicolás? Sí, sí, un indicador del fabricante que está relacionado con la garantía y
y que si se supera el valor indicado, Se puede rompe. fallar el neumático. Correcto. ¿Ya? ¿Y falla de qué tipo? De desprendimiento de una capa. De desprendido de capas por calor. ¿Ya? Fantástico. ¿Ya? Entonces, esos 14 elementos, ya acá está el famoso TKPH. Esa es la formulita que tiene. ¿Ya? Y ese TKPH en esa fórmula, ya se lo puedo explicar de la siguiente forma. T corresponde a tonelada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la peor condición del neumático vacío. O sea, del equipo vacío para un neumático. ¿Ya? Y se lo explico. Un camión que pese 100 toneladas, ya tiene dos ejes. Significa que el eje trasero y el eje delantero van a resistir lo mismo, ¿no? Ya, cuando está vacío es como 50-50. Pero atrás tengo 4 neumáticos y adelante tengo 2 neumáticos. Entonces, la peor condición, ¿dónde se va a dar? Daniel, ¿adelante o atrás? ¿Eje delantero o eje trasero? ¿Atrás? No, pues adelante. Porque ¿Dónde atrás teníamos? tengo, adelante tengo 2 y resisto Adelante. 50. Y Sí, atrás tengo 4, resisto 12,5 cada uno. claro. Ya, entonces la peor condición es generalmente, no, siempre, cuando el equipo está vacío, son los neumáticos delanteros. ¿Ya? Y en este caso se calcula como la carga en vacío, y la carga en vacío ya se establece como la carga que tiene el neumático. Ahí, don Alexis no quiere entrar. Se calcula como la carga que tiene el neumático que soporta un neumático en peor condición. Por ejemplo, dijimos que era 100 toneladas en total, 50 y 50, pero delante tengo 2, o sea, cada uno resiste 25. Y atrás cada uno resiste 12,5. ¿Ya? Entonces la peor condición sería carga vacío, en este caso 25. ¿Se entendió, Nicolás? ¿O Daniel? Sí, profe, sí. Bacán, ya. Entonces, ahora viene la carga cargado, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Es que al camión tú ya tenías 100 que valía el camión del peso propio, ¿ya? Pero le echaste 100 más que eran con carga. Pero la distribución de carga cambia. Ya no es 50-50, porque ahora tengo peso. Entonces, generalmente te lo dice el fabricante, a veces 70-30, 70 atrás y 30 adelante. Si fuera 70 atrás y 30 adelante, estábamos hablando que adelante haría 15-15, ¿cierto? Y atrás haría, serían 70 dividido por 4, serían 35, 16,5, ¿no? O por ahí andar. Por ahí anda. Ya, entonces la peor condición en este caso podría ser atrás, de un neumático. Y eso se coloca acá. Se saca el promedio y se obtiene el promedio de carga, ¿ya? Y este que está acá, recorrido del ciclo, número de viaje, tipo hora, es la velocidad media. Y es la velocidad media en un ciclo. Eso es importante. Ya, generalmente alrededor de los 12 kilómetros por hora, 13 kilómetros por hora. Y la unidad es en kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ya han pasado 15, varios años, hartos años, en que los fabricantes le dijeron esto a la gente que compraba neumáticos, la gente se preocupó, ya, y como había tal escasez, no podía darse el lujo de andar prendiendo neumáticos, ya que en el sistema de despacho ahora viene el TKPH instantáneo. Entonces, cuando un personaje está manejando, ya, bueno, acá no tiene mucho que ver porque es la pala la que carga, pero cuando sube la velocidad y traspasa el TKPH, sería, ¿ya? Entonces, esa era una de las formas de establecer como
el buen uso de los neumáticos. ¿Ya? Ahora, eso me está indicando que no puedo andar a altas velocidades porque me traspaso el TKPH, porque es un producto de multiplicación. ¿Ya? Bueno, acá están los 14 elementos que causan daño a los neumáticos, ¿ya? O que no corresponden, ¿ya? Pero acá es donde a los supervisores les gusta, ¿ya? ¿Quién es responsable? Es que siempre hay un responsable, ¿ya? El responsable, donde se establece cuáles son o cuál es el margen para el buen trabajo y uso de los neumáticos. Entonces, para el caso de neumáticos y su rendimiento, ya dependen de muchos responsables, de operaciones, de mantenimiento, los propios equipos o la compra. Entonces, es relevante cuando todo esto está, el rendimiento es bajo, no funciona, o no llega a lo que tiene que llegar, no llega a la cantidad de horas que tiene que llegar, es porque a lo mejor fue mal escogido, ¿ya? Entonces, fue mal hecho el gemelado. Los equipos que se le está poniendo el neumático a lo mejor no es el adecuado, ¿ya? El mantenimiento del equipo, ¿ya? Porque una cosa, puedo tener buenos los neumáticos, pero si tengo mala la suspensión del equipo, voy a andar así, ¿ya? Y voy a desalinear y voy a gastar un neumático en una forma que no es la adecuada, ¿ya? Que el propio mantenimiento del neumático, la presión, la inspección, etcétera, ya no sea el adecuado, ¿ya? O que las operaciones dentro de la faena minera, ya la pista no esté bien adecuada, que no sea bien hecho el cálculo de la longitud, el TKPH fuera mal calculado, etcétera. Aquí es para hablar una mañana completa, solamente con este puro gráfico, ¿ya? Entonces, acá es sumamente importante. Este TKPH operacional siempre debe ser menor que el TKPH de catálogo. Si este TKPH operacional es mayor, se acabó la garantía, ¿ya? Entonces, esta presentación está basada en el hecho de que ustedes, como en algún momento van a llegar a ser o lo son supervisores, ¿ya? Establecen que, bueno, el neumático no es un insumo que se puede dejar a la libre albedrío, ¿ya? A que lo usen y lo boten, ya, porque tiene su costo, ¿ya? Y tiene su cuidado, ¿ya? Y ese cuidado está en la distribución de carga en el equipo, en la velocidad promedio a la cual están andando en el equipo, ¿ya? Y otra cosa importante que ya es externo, que corresponde a la temperatura a la cual está circulando el equipo. Ya que ustedes no tienen mucho que hacer, pero ¿se acuerdan que les mencioné que los equipos aljibe no solamente era para la polución o el mantenimiento de los caminos, sino... Oh, llegó un nuevo compañero, Javier. Javier Espinosa. Hola Javier, buenas tardes. Estamos a 5 minutos de terminar el curso. Ya. Entonces, me perdí. Estamos con los TKPH. Ustedes como supervisores entienden lo que es el concepto de carga, entienden lo que es el concepto de velocidad, y les mencioné que había un punto externo. Ese punto externo correspondía a la temperatura ambiente a la cual circula ese camión, ¿ya? Y esa temperatura ambiente se puede bajar en la zona de transporte a través de estos
camiones que están regando los caminos. Entonces, en el mantenimiento de pistas, bueno, acá hay ejemplos de roca, ya el posicionamiento mal del camión sobre la berma, ya está la inspección, la presencia de óxido o goma quemada, la rotación adecuada de los neumáticos, cómo se deben rotar. Y acá miren un ejemplo. Miren, la operación mina. Acá está cargando el camión y miren dónde se metió el camión aculetado. Una zona llena de material quebrado. Entonces, acá previamente el equipo que iba a limpiar tenía que haber limpiado o acomodado el material, porque las rocas están cortando los neumáticos que no son adecuados para una zona de carguío que no está limpio, ¿ya? Entonces, hay un concepto, yo a lo mejor Paulina, ya que es supervisora, que lo puede haber visto a lo mejor, a veces los cargadores frontales le colocan cadena, ¿ya? Y los cargadores con cadena obviamente se mueven a menor velocidad, pero cumplen otra función que es súper importante, ¿ya? Que en la zona de carguío la mantienen súper bien, porque el peso de la cadena va triturando las rocas que están abajo, ¿ya? Entonces, el poner cadena que cuesta un dineral, ¿ya? Pero la cadena va haciendo que la zona de trabajo sea más habilitada y que tenga un mejor trabajo. Ya, Exacto, acá, le permite al cargador trabajar casi solo, no depende de un equipo de carguío que esté de punto, o sea, perdón, de un equipo de auxiliar. apoyo. Exacto. Entonces, bueno, acá está la definición en inglés de lo que es el resultado del TKPH, el producto de la velocidad por el producto de la carga, ¿ya? Y acá hay un ejemplo, ¿ya? Ustedes tienen acceso hay un Moodle del diplomado, del departamento Mina. ¿Sí? Sí, Ya tenemos ven, acceso, sí. ya. Esta presentación está ahí, está puesta del semestre pasado, ¿ya? La que yo no he puesto, las dos primeras que las voy a subir el lunes, ¿ya? La que vimos a principios de la mañana. Pero, No sé profe, si nosotros no solamente puedo- podemos ver lo de este año. Claro. ¿No pueden ver la del año pasado? No, Ya, bueno, No, las voy a modificar y las voy a pasar para este año, ¿ya? ya. Gracias. Entonces, acá está el cálculo, tal como se calcula el famoso TKPH, ¿ya? Y al final uno dice, bueno, el TKPH operacional es tanto, ¿ya? Y estos eran los que me venían de catálogo. Ya, si tengo 1008 SS y S, ¿con cuál me debería quedar? ¿Ya? Entonces, lo único que tienen que ustedes establecer es que el valor del TKPH operacional no debe sobrepasar el valor del TKPH al cual me vendieron el neumático, ¿ya? Porque van a haber este tipo de fallas, ¿ya? Ya. Entonces, hay otro concepto que no aparece en esta presentación, ¿ya? Pero yo se los mencioné, ¿ya? Que es la goma remanente, ¿ya? La goma remanente, o sea, un neumático yo lo compro por una cantidad de caucho, y ese caucho me debería, suponiendo que yo nunca me pasé del TKPH operacional, que cumplí siempre, ¿ya? El segundo ítem es goma remanente. Yo no puedo dar de baja un neumático con un 50% de goma remanente. ¿Ya? Debería ser como, no sé si estoy seguro en el número, pero debe andar como al 25-30% de goma remanente. Por ahí debe andar el número. ¿Ya?
porque si lo doy en 50%, ya, y cumplo con todo lo anterior, ya, significa que mi neumático dura más, o estoy haciendo muy bien el trabajo, ya, pero no puedo dar de baja un neumático con la goma remanente superior al máximo permitido, ya. Ahora, se puede dar porque ocurrió algún tipo de evento, ya, ese evento puede ser un corte, alguna otra cosa que salió de la normalidad. Acá están las tablas, ya, en la parte final de la presentación, ya, y los pequeños cálculos. Mire, esta formulita que sale acá, TKPH real, es igual al TKPH base, multiplicado por un K1 y un K2, ya. Yo les hablaba hace un par de minutos atrás, ya, de el efecto de la temperatura ambiente. La temperatura ambiente se establece estándar, ya, que a 38 grados ya es la temperatura a la cual trabajan los neumáticos. Sobre 38 grados se va a producir un deterioro. Bajo los 38 grados voy a contraer el caucho, así que va a ser una cosa positiva, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Este numerito que está acá, ustedes lo sacaron de acuerdo a la velocidad y a la carga. Y aparecieron dos factores que son K1 y K2, ¿ya? Que son las correcciones de acuerdo a la distancia recorrida y a la temperatura ambiente. Acá hay un ejemplo de cálculo para que lo vean. Ya, hay otro cálculo real. Ya, y ahí falta agregar a esta presentación que lo voy a hacer el cálculo de la goma remanente, ya que serían como las dos características relevantes e importantes que uno debería tener que vigilar, TKPH y goma remanente. Y eso es solamente el ítem de neumático. Y acá en neumático uno podría estar, tal como les dije, una mañana completa hablando de ello, con el efecto que se produce cada uno de los involucrados, o en la compra, o en el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay otro dato importante, no sé si lo han escuchado, que el otro elemento que es relevante para el caso del carguillo de transporte en costo corresponde al combustible. A ver, Javier, ya que vienes llegando, ¿te puedo hacer una pregunta? No, está sin audio. Nicolás, consulta. ¿Sí? ¿Cuánto es el tanque de combustible de un camión de gran tonelaje? ¿Cuántos litros? Unos 3.000 litros. Ya. Mira, Nicolás. 4.500, 4.500, por ahí andar. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto consume en un día? Es alrededor de 3.200 litros. ¿Ya? Ya. Entonces, si tú te imaginas con una flota de 100 camiones consumiendo 3.200 litros día, ya es una pequeña cantidad de litros que no, o sea, yo no sé, 3.200 litros día, no sé, en una semana uno sacará 40 litros, 50 litros en Santiago. No, ni eso. No, pues cuando uno va a la playa, 200 kilómetros. Bueno, imagínate 3.200 litros, ¿cuánto andaría tu auto? ¿Ya? Harto, bastantes kilómetros, ¿ya? Y ahora piensa lo que eso se lo consume un camión y tenemos alrededor en Chile andando una flota de, ¿serán 500 camiones por ahí hacer? Está hablando de camiones que usen neumático TR, ¿ya? Entonces, es un consumo gigantesco. Ya en la actualidad se está tratando de hacer un cambio tecnológico en el cual desaparece el combustible y ponen hidrógeno, ¿ya?
como elemento para echar a andar los motores. Todavía no está claro el cambio de tecnología. Hicieron un camión en prueba en Sudáfrica, que supuestamente Anglo lo debería tener acá. Tienen otro equipo en prueba, pero acá minería es costo. Ya, si el costo es más barato que colocarle combustible, se va a hacer. Si no lo es, eso va a durar 100 años. Ya vamos a estar muertos cuando se haga el cambio. ¿Ya? Acuérdense que costo, esa es la regla que tenemos en minería. Muchachos, ha sido, pasó rápida la mañana, ya es tanta materia y tan poco tiempo para hacerlo, ya, de hecho la semana, cuando nos corresponde la próxima semana, o un par de semanas más parece que, vamos a hablar sobre todo lo que es movimiento material en subterráneo, y otro cuento, ya, otra historia, ya. Cálculo todavía no le he hecho mucho, vamos a hacer algo en la próxima y última clase, ¿ya? Pero ya tienen la tarea, ya les dejé la tarea. Javier, tienes que ponerte al día con tus compañeros para que te digan la tarea que hay que enviar. Es un pequeño video de 2 minutos, ¿ya? Sobre algunas características de sus neumáticos, ¿ya? Y eso es por hoy día, muchachos. Ya, profe. Oiga, profe, ¿el video se lo mandamos por correo? ¿Por dónde? Mira, yo creo que se puede subir al Moodle. Me da la Ya. impresión de que ustedes pueden subir los trabajos ahí. Sí, creo que tiene que crear usted el curso porque parece que no está para este año, por lo menos. Ya, el día lunes me voy a dedicar a hacer eso. Si no está ahí, lo voy a crear para el lunes. ¿Ya? Ya, profe, no se Ya. preocupe. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Algún comentario, Paulina, Nicolás, Alexis, que llegaste? ¿Te caíste cuando me caí yo? Exacto, no, estamos claros, profesor. Vamos Ya. a ponernos ahí a hacer la tareita. Ya. Nicolás, Todo bien, profe. ya. Muchas gracias. Ya. Paulina, Y profe, todo bien, súper ya. interesante el ramo, bien interactivo, así que nos mantuvo ahí atentos todo Al el rato. pendiente, al pendiente. Ya. Y Javier no te alcanzaba ni a escuchar ni a hablar, pero ahí te tienes que poner al día. Ya, muchachos, nos estamos viendo. Creo que el 5 de noviembre en la próxima El próximo. clase. Ya. Así que, chao, chao. Nos Chao, profe, muchas vemos. gracias. Chao, Chao, chao. profe, Chao. Gracias. gracias, que Que tenga tengan todo buen fin de semana. semana. Igual. Igualmente a todos.